Buenos días, bienvenidos a la casa de oración Jesús es el camino, bienvenidos al servicio dominical. Le damos las gracias al Señor por un nuevo día con Él, un nuevo día en donde Él está con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, ayudándonos. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por un nuevo amanecer, un día de oportunidades para acercarnos más a ti, un día de oportunidades para corregir errores, un día para comenzar de nuevo. Si usted ha estado cometiendo errores, cayendo en faltas delante del Señor, hoy día es un día para comenzar de nuevo, un día para arrepentirse, un día para volverse al camino. Gracias, Señor, gracias, porque Él es un Dios de oportunidades. Él está aquí con nosotros, Él nos ama y Él quiere ayudarle a usted. Él quiere ayudarnos a todos, Él nos ama a todos y nos quiere ayudar. Él es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador, Él nos vino a salvar. Tenemos que abrirle los brazos a Él, tenemos que abrirle nuestro corazón a Él para recibirlo, para recibir a nuestro Salvador. Amén. Señor, te damos las gracias por este día y te rogamos, Señor, que dirijas este mensaje, seas tú hablando a cada uno de nosotros, sé tú con tu palabra penetrando los corazones de cada una de las personas que escuchen este mensaje, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, que tu palabra no vuelva vacía, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Hoy día vamos a terminar la serie en la que hemos estado y que le titulamos Evangelio de Arrepentimiento, porque tiene que ver con eso. Fíjense que el Señor nos mandó a predicar el arrepentimiento de pecados. Eso nos mandó a predicar, y nosotros nos la pasamos predicando muchas cosas, pero eso es lo que nos mandó a predicar el Señor. Nada más. Fíjense, eso está en la Escritura. Entonces, nosotros vamos a seguir hablando de eso, y hoy día terminamos esta serie. Amén. Quiero comenzar con una vista general, que ayuda mucho para ubicarnos en dónde estamos, en dónde debemos de estar. Fíjese, la humanidad vive apartada de su Creador. La humanidad, el hombre, la mujer, en estos tiempos vive apartada de su Creador. Bueno, de tiempos antiguos también. El hombre fue creado por Dios, sí, ha sido creado por Dios, pero se ha olvidado de Dios, vive apartado de Él. El hombre dice que conoce a Dios, pero no vive conforme a la palabra de Dios, no vive conforme a la voluntad de Dios. El hombre ha sido creado por Dios, pero está apartado de Dios. El hombre fue creado con un propósito por Dios, pero no está cumpliendo ese propósito. Vive apartado de ese propósito y ni siquiera sabe que su vida tiene un propósito. No lo sabe. Y ni tampoco le interesa conocerlo. Fíjese, ni tampoco le interesa porque anda muy ocupado en sus planes, en sus proyectos, en ganar más dinero. Tiene su propio propósito. No sabe que tiene un propósito de Dios, que Dios tiene un propósito con él, ni le interesa ese propósito. Entonces el hombre está totalmente separado del Señor. Esa es la realidad de estos días. En estos días la humanidad está así, separada de Dios. No le interesan las cosas de Dios. Y no saben que Dios sí tiene un propósito con cada uno de ellos. Y esta separación, fíjese, entre el hombre y Dios, esta separación es por causa del pecado. No es por causa de Dios. Dios no se ha separado de nosotros. Somos nosotros los que nos hemos separado de Dios por nuestro pecado. El pecado del hombre lo separa de Dios. Fíjese, esto téngalo bien en claro. El pecado que usted está cometiendo, sus pecados le separan de Dios. Los pecadores no entrarán al reino de los cielos, dice la Escritura, no entrarán. Amén. Entonces tiene que tenerlo usted muy claro. Nuestros pecados ya han hecho que nosotros no estemos con Dios. Ni ahora, ni en la siguiente vida. Desde los tiempos antiguos está así. Pero Dios ha hecho todo lo posible por revertir esa situación. Dios sí quiere reconciliarnos con Él, que nosotros nos reconciliemos con Él. Dios quiere que nosotros vivamos con Él.
y lo ha intentado el Señor de múltiples maneras. Eso está registrado en la Biblia, en las Escrituras. Está ahí registrado todo lo que ha hecho el Señor por hacer que nosotros nos reconciliemos con Él. Pero Dios nos dio libre albedrío, es decir, nosotros decidimos cómo vivimos, decidimos nuestra voluntad. Y lamentablemente el hombre decide mal y así permanece separado de Dios. Así está. Y debido a esta situación, que el hombre sigue en sus pecados, separado de Dios, haciendo su voluntad personal, separado de Dios, lamentablemente esto tiene consecuencias. Hay consecuencias por eso. Y el hombre está entonces separado de la presencia de Dios. Y esto significa que el hombre, si sigue así, va a terminar por la eternidad apartado de Dios, sin entrar al reino de los cielos, sino condenado al infierno. Esta es la trágica consecuencia de los que viven en pecado, de los que no se apartan de su pecado. Entonces hay consecuencias y muy grandes, muy duras. Pero en esta vida aún tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Depende de nosotros, depende de usted, depende del hombre, de la mujer. Depende de lo que decidamos. Depende de la voluntad nuestra. Porque Dios nos dio libre albedrío y nosotros decidimos si nos unimos a Dios, si nos reconciliamos con Él o no. Depende de nuestra disposición, de nuestro corazón. Si nosotros nos disponemos para eso, lo vamos a poder hacer. Entonces, Dios sabe cuál es nuestra condición. Dios sabe que nosotros estamos separados de Él por nuestros pecados. Pero fíjese, el problema es que nosotros no nos damos cuenta de eso. Nosotros no sabemos cuál es nuestra condición. El hombre está en pecado, tiene una consecuencia severa por su pecado, se está yendo derechito al infierno, pero él cree que está bien. Y sí quiere seguir así, y cree que nada le va a pasar. Y cree que incluso que se va a ir al cielo. Entonces, estando en pecado, cree que se va a ir al cielo. Fíjese qué tan equivocado está el hombre que no sabe cuál es su condición. Pero Dios sí la sabe. Sí sabe. Pero fíjese, algo más que le quiero decir sobre la consecuencia de habernos separado de Dios, de que el hombre, las consecuencias de que el hombre se separe de Dios. Y es que el hombre se queda sin identidad. Un hombre que se separa de Dios, un hombre, mujer que se separa de Dios, se queda sin identidad. Sin identidad, fíjese, porque nuestra identidad, es decir, quiénes somos, está ligado a nuestro Creador. ¿Quiénes somos y para qué vivimos? Lo sabe nuestro Creador, porque Él nos creó con un propósito. Él lo sabe, nosotros no lo sabemos. Él sabe por qué nos creó y para qué nos creó, pero nosotros no lo sabemos. Pero al separarnos de nuestro Creador nos quedamos sin esa identidad y no sabemos quiénes somos ni para qué vivimos. Ante esa situación, como consecuencia de esto, ¿qué sucede? Que el hombre, como no sabe quién es ni a dónde va, define su propia identidad. El hombre define su propia identidad y anda buscando, o mejor dicho, quiere definir su propia identidad. El hombre quiere definir su propia identidad y va buscando su identidad, Y así se sigue las corrientes del mundo. Y el mundo le dice, ve para allá. El mundo le dice, anda para acá. Y sigue la corriente del mundo y así va intentando un camino, intentando el otro, buscando su identidad. Y así define su vida, así define cómo vivir. Fíjese cómo se complica esto. El hombre, apartado de Dios, se quedó sin la identidad de su Creador, no sabe por qué está en este mundo y quién es, y comienza a buscar su identidad. Y así define su vida, en base a lo que el mundo le dice que debe hacer. Y así se pone en estos tiempos se pone a estudiar, a trabajar para ganar dinero, porque el mundo le dice eso. La corriente del mundo de hoy en día dice eso, que hay que trabajar duro, estudiar, trabajar para ganar dinero, para viajar, para divertirnos, para así ser felices. Algo así, ¿verdad? Algo así dice la corriente de este mundo. Ahora, si nosotros hubiéramos nacido hace 500 años, probablemente la corriente del mundo de hace 500 años, ¿cuál sería? Pues tenemos que ser soldados, tenemos que ser guerreros y tomar territorios, tenemos que agarrar la espada
y invadir territorios para así tener más poder, porque así era el mundo en esa época. Nadie estudiaba para trabajar, sino era prepararse para ser guerrero, para tomar territorios. Así era el mundo en esa época. Fíjese, entonces el hombre busca su identidad y hace lo que la corriente del mundo le dice que haga. Y así definen su vida con base a un error. Es que definen su vida buscando una identidad que perdieron por haberse separado de Dios por el pecado. Pero hermano, hermana, nuestra identidad ahora en este tiempo está en Cristo. Jesús viene entonces a darnos esa identidad a nosotros. A eso vamos a ir. Es decir, nuestra identidad está en no separarnos de Dios, está en estar unidos a Dios, porque Él es nuestro creador. Y debemos por lo tanto reconciliarnos con Dios. Nuestra prioridad inicial, para los que hemos estado apartados de Dios, para los que están apartados de Dios, incluso estando en las iglesias hay gente que está apartada de Dios, porque sigue en pecado. Mientras una persona fuera de la iglesia o dentro de la iglesia está practicando pecados, está separada de Dios. El estar yendo a la iglesia no hace que usted esté unida a Dios, no. Es el pecado lo que nos separa de Dios, ya sea que es un creyente o es alguien que no cree en Dios. Si está en pecado, está separada de Dios. Y la prioridad de esa persona tiene que ser reconciliarse con Dios. Debe volver a Dios. El hombre no puede vivir alejado de Dios, pero el pecado le ha alejado de Dios. El hombre no puede estar sin Dios, pierde su rumbo. Y anda buscando un rumbo, anda buscando su identidad. El hombre es como una oveja, Jesús lo dijo, el hombre es como una oveja. No puede estar sin su pastor, se pierde, se descarría, no puede estar sin su pastor. Qué bien lo definió Jesús. Proverbios 20:24 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El hombre no puede definir su camino, se equivoca y se va al abismo. Su fin es camino de muerte. Entonces así, el hombre separado de Dios por su pecado, está perdido, pero cree que está bien. Está por caminos equivocados, pero cree que se va a ir al cielo. Así estaba el mundo separado de Dios, y así está el mundo en estos tiempos también. El sentido de nuestra vida, hermano, hermana, nos lo da Dios. El hombre anda buscando algo en el mundo, en las opciones del mundo, define su vida para buscar algo afuera que no lo va a encontrar. No lo va a encontrar porque en el único sitio donde va a encontrar el sentido de su vida, el propósito de su vida, es cuando conozca a Jesús, es cuando Jesús venga a él. Es en Dios que encontramos el sentido de nuestra vida. Nosotros, el hombre necesita reconciliarse con Dios, entonces estamos llegando a esa conclusión. De lo contrario, va a seguir viviendo vidas sin sentido, buscando ganar dinero para ser así más feliz. Pues no llega a ser feliz, porque así no se consigue, no se encuentra el sentido de la vida. Solamente vamos a encontrar el sentido de nuestra vida, la razón de nuestra vida, el propósito de nuestra vida, cuando Cristo venga a morar en nuestro corazón. Él es el que le da sentido a nuestra vida. Entonces, pero como el hombre está separado de Dios, es tal su desconocimiento del propósito de su vida que anda buscando y buscando, ¿verdad? ¿Y qué consigue el hombre? Consigue simplemente vacíos, y más vacíos emocionales, vacíos existenciales, algunos momentos de felicidad tal vez, pero no llenan ese dolor, esos vacíos, ese sufrimiento que hay ahí por diferentes problemas que suceden. Amén. Entonces en esta situación, así como está el hombre, ¿qué ocurre? Que Dios nos ve como estamos nosotros. Dios ve a la humanidad y hace 2000 años envió a un Salvador para sacar al hombre de esa condición, para sacar al hombre de esa situación en la que está producto del pecado de generación en generación, apartado de Dios, buscando su identidad, tratando de encontrar un camino y se va por caminos equivocados. El hombre estaba perdido y está perdido
y el Señor envía un Salvador para reconciliar al hombre, a la humanidad con Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor viene a rescatarnos, hermano. Envió a un Salvador para reconciliar al mundo con Él. Jesucristo, es aquel que vino al mundo, fue enviado al mundo para reconciliar a la humanidad con Dios, para que ya no vivamos más separados de Dios, y para que todo eso que le he descrito, todo ese panorama sombrío, negativo del hombre que vive sin Dios, para sacarnos de eso, y para que podamos encontrar el sentido de nuestra vida, para que encontremos el propósito de nuestra vida. Ahí es donde vamos a encontrar seguridad, tranquilidad, paz. Vamos a estar unidos al Señor y nada nos va a faltar, nada nos va a faltar. Vamos a andar seguros, vamos a andar confiados, vamos a andar en paz. Porque así funciona la vida con el Señor y ese es el plan del Señor. Entonces el Señor envía un Salvador, su nombre es Jesucristo. Lo envía al mundo para reconciliar al mundo con Dios. De tal manera que la llegada de Jesús al mundo es de extrema relevancia, de suprema relevancia. Porque Él es el que viene a reconciliarnos con Dios. Por medio de Él es nuestra reconciliación con Dios. La venida de Jesús fue anunciada y el hombre debía prepararse para recibirle. Esto lo hemos estado hablando en mensajes anteriores. El hombre debía prepararse para recibirle a Jesús, porque ya había un rechazo, el pueblo ya se había alejado de Dios tanto que no creía en las cosas del Señor, y no cree en las cosas de Dios hoy día. Entonces Jesús es enviado al mundo hace 2000 años, pero hoy día también está Jesús llamando a la puerta de nuestros corazones, pero las personas no le conocen, no se interesan, están muy ocupadas, entonces no le pueden recibir. Y están perdiéndose nada menos que de su Salvador, de aquel que viene a salvarlos, a sacarlos de esa condición de error en la que se encuentran, de esos caminos equivocados en la que se encuentran creyendo que están bien. Entonces se necesita preparar ese camino para recibir al Salvador. Se necesita, usted y yo hoy en día necesitamos preparar el camino para recibir a Jesús, tal cual lo necesitaron hace 2000 años cuando vino Jesús igual. Necesitamos allanar el camino, dice la Escritura, quitar los tropiezos, Isaías 40. Quitar los tropiezos, allanar el camino, porque Dios envió a un Salvador para salvarnos a nosotros y no lo podemos dejar irse, no lo podemos dejar pasar. Es de extrema relevancia que lo recibamos en nuestros corazones para que podamos ser salvados, para que tengamos acceso a la vida eterna, para que podamos tener acceso al favor de Dios, a las bendiciones de Dios, a la gracia de Dios, a la vida de victoria, una vida de gozo, una vida con propósito. Necesitamos a Jesús, necesitamos reconciliarnos con Dios. Yo estoy seguro que usted, hermano, hermana, no quiere vivir separado de Dios, ¿verdad? No quiere vivir separado de Dios. Cuando termine su vida en este mundo, quiere irse al cielo con Dios. Todos quieren eso. Porque la otra opción es irse al infierno por la eternidad. Nadie quiere eso. Pero eso se define aquí, en esta vida. Dios envió a un Salvador para reconciliarnos con Él, para que entremos ahí en la vida eterna con Él y para que vivamos una vida de victoria, una vida en paz, segura aquí en este mundo, para que recobremos nuestra identidad con Él, porque Él nos creó con una identidad. Pero ¿qué sucede? Que ya el Salvador está llamando a la puerta de los corazones de las personas, está tocando los corazones de las personas, pero la mayoría no se ha preparado para recibirle, no le creen, ni se interesan, nada, no quieren saber nada, están totalmente lejos de Él. ¿Por qué? Por la incredulidad. Hay mucha incredulidad, la gente no cree en Dios, no cree en Dios, y si cree en un Dios a su manera, de tal manera que no se preparan para recibirle tal cual Él es. No se preparan para recibirle y aceptarle el mensaje de Jesús que nos enseña en su palabra. No. Quieren hacerlo a su manera. No como dice la palabra de Dios, así no funciona. Pero están rechazando nada menos que a su Salvador. Están rechazando nada menos que al que viene a rescatarlos de esa vida equivocada que llevan. Eso es lo terrible. Que Jesús vino lleno de gracia.
Jesús vino lleno de todo lo que necesitamos y que solo necesita, fíjese, solo necesita que dispongamos nuestro corazón para aceptarlo, para recibirle y para aceptar lo que nos dice. ¿Por qué? Porque lo que Él nos trae es tan grande, la solución que Él nos trae es completa, donde solamente necesita que nosotros dispongamos nuestro corazón en todo lo que nos vaya pidiendo. Nos va pidiendo de a pocos, pero que dispongamos nuestro corazón. Al principio nos pide poco y después un poquito más y así poco a poco, y Él nos va ayudando, nos va dando gracia para la siguiente disposición de corazón que nos vaya pidiendo. Nada más nos pide eso, que le aceptemos, que le recibamos. Solo necesita eso, que nosotros le aceptemos, y evidentemente para eso se necesita creer. La base para todo esto, hermana, para todo lo que estamos hablando, la base para poder recibir a Jesús, la base para todo lo que el Señor tiene para nosotros es creer en Él. Y si uno no cree, si uno tiene dudas de algo, lo que tenemos que ir es en busca de la verdad. Porque hasta en eso nos ayuda el Señor. Eso ya lo hemos visto en mensajes anteriores. En el mensaje anterior hemos visto que si nosotros no creemos en algo, tenemos dudas en algo, porque evidentemente hay muchas dudas, claro que sí, venimos de mucha incredulidad. Yo no conocía nada de Dios, entonces tenía otras creencias, y así muchas dudas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos pide el Señor? Que dispongamos nuestro corazón. En ese caso, cuando no creemos, hay incredulidad, el Señor lo que nos pide es disponer nuestro corazón para ir en busca de la verdad. Y la verdad la podemos encontrar en las Escrituras, y ahí vamos, y ahí debemos de ir. Y el que hace eso, el que tiene incredulidad, pero va en busca de la verdad, para salir de esa incredulidad, o para saber cuál es la verdad, el que va en busca de la verdad, para saber cuál es, para seguirla, esa persona finalmente va a encontrar la verdad y va a comenzar a creer, porque el Señor mismo le va a ayudar. Entonces, en resumen, Dios nos quiere salvar y envía un Salvador a nosotros para sacarnos de esa vida equivocada en la que estamos, y el Señor el Señor Jesús viene presentándonos un tesoro que es el reino de Dios. Jesús viene y nos dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Ustedes que están viviendo vidas perdidas, equivocadas, van por caminos equivocados creyendo que están bien, pero están mal, les presenta el reino de Dios. Jesús nos presenta el reino de Dios, un tesoro. El reino de Dios lo define el Señor Jesús como un tesoro de incalculable valor, que lo vale todo. La ciudad celestial. El Señor quiere que entremos con Él a la ciudad celestial y que vivamos con Él para siempre. Y que aquí en la tierra nosotros también entremos al reino de Dios y vivamos cubiertos por Él, por el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, el Señor nos quiere dar un tesoro, nos quiere dar la luz, nos quiere dar la verdad. Y a cambio, ¿qué nos pide? Que dispongamos nuestro corazón. Que dispongamos nuestro corazón, ¿para qué? Para renunciar al camino equivocado en el que hemos estado. Es decir, fíjense, es algo así, como que el Señor Jesús viene a este mundo a salvarnos y nos dice: yo te vengo a dar este tesoro que es el reino de Dios, pero a cambio tú me tienes que dar tu camino equivocado en el que has estado viviendo. Yo te vengo a dar una vida de abundancia y la vida eterna. Dice Jesús, a usted le está hablando, pero tú me tienes que dar, le dice Jesús, tu vida equivocada en la que has estado viviendo. Yo te vengo a traer lo bueno, te vengo a traer bendiciones, pero tú tienes que renunciar a esa vida con todos los problemas que tienes. Esa vida con una serie de sufrimientos, una serie de errores, me la tienes que dar a mí y yo te voy a dar esta vida bendecida. Es decir, Jesús nos dice: yo te vengo a dar lo bueno y a cambio tú me tienes que dar lo malo. Yo te vengo a dar vida eterna, tú me tienes que dar tu vida equivocada que has estado viviendo. Nosotros le damos nuestros errores y Él nos da el perdón. Amén.
Nosotros le damos nuestra vida equivocada y Él nos da una vida en abundancia. Mire usted, ¿este acaso no es un intercambio sumamente beneficioso? Sumamente beneficioso. Nosotros deberíamos responder a eso. Que sí, amén. Sí, Señor, yo quiero eso que tú tienes para mí. Yo quiero esa vida bendecida. Yo quiero entrar en la vida eterna. Yo quiero estar contigo y nunca separarme de ti. ¿Y qué es lo que tengo que dar? Bueno, sí, doy esto, el otro, porque si tú dices que esto está mal, que estoy por caminos equivocados, amén, ya no quiero seguir en este camino equivocado. Pues nuestra respuesta debería ser así, si nosotros realmente entendemos todo esto que hemos hablado hasta este momento. Si nosotros realmente creemos en Dios y si nosotros realmente vamos en busca de la verdad para que esto se nos sea revelado a nosotros, vamos a llegar a esta disposición del corazón como para recibirlo a Él. Porque vamos a creer que lo que viene de Dios es bueno y vamos a tomar esa decisión. Pero el problema, ¿cuál es aquí? La incredulidad. Entonces, hemos dicho que la gran victoria del hombre comienza creyendo, creer, que todo comienza por creer en Él, por creer y aceptar el mensaje de Él, y ahí viene la disposición de nuestro corazón con base a lo que estamos creyendo. Pero lo opuesto es lo que se da en la mayoría de casos, la incredulidad. Es decir, se presenta este mensaje, se habla de esto y lo hablamos en todos los púlpitos, se habla, pero la gente cree a medias, o no cree nada, o cree a medias. Conversaba ayer con un varón compartiéndole la palabra de Dios y yo le hablaba de Jesús, pero él estaba tan enfocado en los errores de los demás, en la falla de los demás, que tenía un ojo crítico, un ojo de juicio, y yo lo llevaba a que él se mire sus propios pecados, no los de los demás, pero él seguía mirando los pecados de los demás y estaba lleno de resentimiento, producto de los errores de los demás y producto también de una decepción amorosa, porque su esposa le había dejado con otro hombre. Eso le había causado una herida tan grande que estaba muy resentido, tenía una carga de resentimiento muy grande, ya no solamente hacia esa mujer, sino, porque ya esto había pasado años, sino a todos, se había generalizado. Simplemente desconfiaba de todos, no creía en nada y solamente se había llenado de resentimiento hacia todos, en todos los sectores. Ese varón estaba lleno de incredulidad. Cuando yo le presentaba la palabra de Dios, él decía, no, se resistía a todo. Entonces, la incredulidad, hermano, hermana, es el arma más letal para el hombre. El que cree, dice la Escritura, en Juan 3, 16 a 18, dice, el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. El Señor nos garantiza vida eterna para el que cree. Evidentemente es el que cree en toda su palabra y evidentemente el que la pone, que como está creyendo en la palabra, pues se dispone para ponerla por obra. Es así, ¿verdad? No solamente creer de la boca para afuera o en la mente, sino es llevarla a los hechos. El que cree tiene vida eterna. Y el que no cree también se ve reflejado en que no cumple las escrituras al pie de la letra, porque hay partes que no cree, hay algo que no cree. El que no cree, dice Juan 3:19, es condenado. Es condenado. Es decir, en creer está la victoria y en la incredulidad está la derrota del hombre. Amén. La victoria está en creer. El que cree tiene vida eterna y el que no cree ya está condenado, dice Juan 3:19. Por lo tanto, el que cree dispondrá su corazón, fíjese. El que cree va a disponer su corazón. Pero el que no cree, no lo va a hacer. El que no cree en algo, no va a disponer su corazón en eso, para hacer la voluntad de Dios en eso. Por ejemplo, alguien que ha creído pues del 1 al 9, va a disponer su corazón para hacer eso. Pero en el punto 10, si no creyó en ese punto 10, no va a disponer su corazón para hacer eso porque no lo cree. Y eso pasa, ¿verdad? Yo he dado consejo muchas veces y yo me he dado cuenta que a veces no siguen el consejo que yo les doy. ¿Por qué? Porque no lo creen.
Pero al no creerlo, no están haciendo eso, que viene de Dios, que yo solamente soy un mensajero. Al hacer eso, lamentablemente, no están creyendo en Dios, no dispusieron su corazón para hacer eso porque no creyeron que lo tenían que hacer o que lo debían hacer. El asunto es que, lamentablemente, se están condenando a sí mismos. ¿Por qué? Porque eso dice la Escritura. Porque en Juan 3:19 dice: el que no cree ya está condenado, porque a partir de ahí comienza el retroceso de esa persona, porque cayó en la trampa de la incredulidad. El que cree, entonces hemos dicho, dispondrá su corazón. El que no cree, no lo dispondrá. El que cree parcialmente significa que hay una parte que no está creyendo. Ya sea, no sé, en una parte de la Biblia, en los mensajes que escucha, en las enseñanzas de sus pastores, en el consejo que le dan. Si solamente cree parcialmente, hay una parte que no está creyendo, y por lo tanto no va a disponer su corazón solamente parcialmente, pues esto no le es suficiente, no le es suficiente. Así no puede entrar por la puerta, que es Jesús, y se queda fuera. Esto hemos dicho en mensajes anteriores. No puede entrar por la puerta, que es Jesús, porque le faltó humildad, le faltó creer. Se queda fuera. Seguimos en esto, que es el que dispone su corazón. ¿Qué hace? Se compromete. Es diligente, es vigilante. ¿Por qué? Porque ha creído. Ha creído que lo tiene que hacer esto. Ha creído que tiene que dejar ese pecado. Ha creído que ese pecado le está alejando del Señor. Y que es un asunto muy serio. Porque Dios envió al Salvador para salvarlo. Ese es un asunto de vida o muerte. Este es un asunto muy serio por el cual Jesús tuvo que pagar un precio muy alto. Es un asunto muy serio, se lo toma en serio. Y el que cree, por lo tanto, dispone su corazón y se compromete para no volver a caer más en esa falta, para luchar contra ese pecado con todo su corazón, porque se pagó un precio muy alto por su rescate. Por lo tanto, es diligente en todo lo que hace, es vigilante. No cae así nomás en trampa, no se junta con cualquiera. No, está vigilante de con quién habla, está vigilante de lo que recibe, de con quién conversa, está vigilante de lo que está haciendo en su tiempo, en su día a día, cómo está ocupando su día a día, porque esa persona ha creído. Esa persona sabe lo que costó su rescate. Esa persona sabe de dónde le ha sacado el Señor. Esa persona valora todo lo que se ha hecho. Entonces es una persona que se compromete, diligente, vigilante, porque creyó, está disponiendo su corazón para hacer todo esto. Es decir, la disposición del corazón no es solamente también de la boca para afuera. Implica acciones, implica comprometerse, implica ser diligente, implica priorizar las cosas del Señor, implica acciones, implica vigilancia para no perder esa posición. Amén. Porque sabe que está en juego todo esto que hemos hablado. Sabe que está en juego su unión con Dios. Porque no quiere separarse de Dios nunca más. Sabe que está en juego eso. No lo va a arriesgar por nada. Porque lo valora. ¿Por qué? Porque ha creído. Esto que le estoy contando parece sencillo, o parece muy común, que todos lo hicieran, pues muy pocos hacen esto. Muy pocos hacen esto, la mayoría no es serio en esto. La mayoría dispone su corazón parcialmente hasta cierto punto y después ya no lo hace. ¿Por qué? Porque no están vigilantes, porque no son diligentes y les es robada esta posición. ¿Por qué? Porque finalmente hay algo en lo que no creyeron, hay algo que no valoraron, hay algo que no le dieron la importancia de vida. ¿Por qué? Porque no creyeron todo lo que dice la palabra. Entró cierta incredulidad que hizo que no hicieran algo. Yo me encuentro que hay un pecado muy común entre los creyentes, que es que no confiesan sus pecados. Estoy seguro, no confiesan sus pecados cada día. Esa es una gran victoria, confesar sus pecados cada día. Un creyente que puede tener años en la iglesia, pero si pecó un día y no confesó su pecado ese día, suficiente, ya lamentablemente se descuidó ahí. ¿Por qué haría alguien eso? Pero ¿por qué alguien dejaría de confesar su pecado cada día? Primero, porque no cree que lo tenga que hacer.
porque tal vez está muy ocupado, muy cansado y simplemente lo deja simplemente, no le da importancia. Pero eso, ¿de dónde viene? Estoy dando un ejemplo, ¿de dónde viene? De que no le está dando esa importancia. ¿Y eso de dónde viene? Que hay cierta incredulidad ahí, que no cree que lo tenga que hacer. No, ¿por qué? Porque hay algo en lo que no ha creído. No ha creído que si por no hacer eso, ya está en peligro su relación con Dios. No lo ha creído, por lo tanto no le da importancia. Hay un descuido. Entonces cuando eso continúa, esa persona que tal vez estaba caminando bien, estaba disponiendo su corazón bien, pues dejó de hacerlo. Dejó esa disposición. Lamentablemente cayó de esa disposición del corazón. Y comienza su retroceso, fíjese. ¿Por qué? Porque un creyente tiene que, el creyente que dispone su corazón es el creyente que está dispuesto a hacer lo que Jesús le dice. Está dispuesto a hacer lo que la palabra le dice. Y eso es lo que la palabra dice. Que nosotros debemos rechazar todo pecado y debemos de confesar nuestros pecados. Pero alguien no lo hace, no lo hizo. Un día lo estuvo haciendo bien, pero dejó de hacerlo porque simplemente se relajó. No le dio la importancia de vida. Y lamentablemente ese creyente no está creyendo en la palabra de Dios, o creyó hasta cierto punto y después ya no. Esto el Señor lo ve así, como una incredulidad. Y lamentablemente hemos dicho que la incredulidad es muy seria. Entonces, el asunto es que el creyente tiene que tomar muy en serio todo lo que hace en el día. Cada pensamiento, cada palabra que sale de su boca, con quién conversa, qué está creyendo, todo. Entonces, de ahí viene que ahí comienza una separación de Dios. De alguien que tal vez estaba caminando bien por años. Entonces, tal vez dijo que se arrepintió, pero volvió a esa práctica. Entonces no se arrepintió. ¿Se dan cuenta cómo uno comienza a separarse del Señor? Producto de diferentes cosas. Pero detrás de eso el Señor, ¿cómo lo ve? Como que no me cree. Así lo ve el Señor. Porque el que cree, sí dispone su corazón para hacer eso, porque ha creído. Porque sabe de dónde le rescató el Señor. Sabe que se estaba yendo al infierno y de ahí lo rescató. Valora eso. Valora el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros, por Él. Pero el que no lo valora, comete estos errores. No lo valora, deja pasar esto. ¿Por qué? Porque no ha creído. ¿Se da cuenta? Todo esto viene de ahí. Entonces todo esto viene del comienzo. Si esa persona creyó lo suficiente como para entrar en el camino y mantenerse en el camino a pesar de que pasen los años. Porque hermano, hermana, esto es una vida continua, todo el tiempo hay que hacer esto, todo el tiempo uno tiene que estar examinándose, mirando sus pecados, confesando sus pecados todo el tiempo. No se puede bajar a guardia. Que bajar a guardia, lamentablemente, estamos diciendo que no está disponiendo su corazón para hacer la voluntad de Dios, que le dice eso, y no, el que no dispone su corazón para eso es porque no le ha creído. Eso viene de antes, estamos diciendo, viene del comienzo. Por eso en esta serie hemos estado hablando de la importancia de que debemos comenzar bien. La importancia de que debemos comenzar bien desde el comienzo, allanando el camino, quitando los tropiezos. Alguien que no ha quitado los tropiezos, le ocurren estas cosas. Alguien que no ha quitado todos los tropiezos, porque significa que hay algo en que no había creído. Uno tiene que quitar todo tropiezo para recibir a Jesús, para que Jesús venga y more en su corazón. Es la única manera de entrar en el camino y de mantenerse en el camino, la única manera. Alguien que está así, como este ejemplo que he dado, lo que tiene que hacer es que volver a comenzar, porque no hay otra manera. No hay otra manera de enmendar esto, es volver a entrar por la puerta, que es Jesús. No es que uno diga, ya me voy a arrepentir de ese pecado y lo voy a hacer, porque simplemente no va a poder arrepentirse. Ya no puede arrepentirse. ¿Por qué? Porque le abrió la puerta a espíritus inmundos que le impiden hacerlo. Entonces tiene que volver al comienzo. Y volver al comienzo implica probablemente ser liberado, una liberación, para que pueda ahí sí comenzar de nuevo. Entonces, decimos que el que dispone su corazón de verdad se compromete, es diligente, es vigilante porque ha creído y sabe que tiene por delante la vida eterna, y sabe el tesoro que tiene por delante y sabe la vida equivocada de donde lo sacó el Señor. Sabe que está en juego su vida eterna, sabe que está en juego el tesoro
de la salvación, el tesoro del reino de Dios, sabe que está en juego sus bendiciones, sus promesas para su familia. Pero ¿cómo me voy a descuidar si mi familia depende de eso? Las promesas para mi familia. ¿Se da cuenta? Valora todo eso, los tiene bien claros, tiene delante el cielo y detrás el infierno por salirse de ahí, ¿verdad? Esto es muy serio, algo muy grande y muy serio, pero hay creyentes que en su día están muy ocupados en otras cosas, las cosas del mundo, en esto y en el otro, y en el compromiso de acá, en esto de aquí, qué sé yo, en el trabajo, en las obligaciones, muy ocupados. No se dan cuenta que esto es lo más importante, son desenfocados, entonces no están siendo dirigentes ni vigilantes. Mientras Jesús se sacrificó para salvarlo a ese creyente, pues ese creyente está muy ocupado en otras cosas. Hay creyentes que tienen dudas entonces, pero lo que tendrían que hacer es buscar la verdad para disipar esas dudas. Eso es lo que el Señor espera. Ese creyente que va en busca de la verdad para disipar esa duda, ese es creyente que está disponiendo su corazón para salir de esa duda. Todos venimos con dudas. Todos hemos tenido dudas al acercarnos al Señor. Pero el asunto es, ¿qué ha hecho usted con esa duda? ¿La dejó ahí? ¿O fue en busca de la verdad para salir de esa duda y para creerle al Señor, para poner por obra eso? Porque no solamente que ya diga yo creo, porque hemos dicho que el que cree, hace eso que está creyendo. Pone por obra eso que está creyendo. Entonces, el que cree, quita los tropiezos. Hemos dicho que lo más importante acá es creer. Y que si alguien no cree en algo, tiene que ir a buscar la verdad, a buscar al Señor. Y así el Señor le va a ayudar y le va a revelar la verdad y va a poder creer. El que cree, dispone su corazón. Amén. El que cree, dispone su corazón para aquello que está creyendo. Y si el Señor le dice que quiten los tropiezos, allanen las sendas, pues ese creyente lo va a hacer. Porque ha creído, dispone su corazón para quitar los tropiezos del camino. Es decir, bueno, no tengo tiempo de hacer las cosas del Señor, pero no, voy a hacerme tiempo. Tengo que quitar los tropiezos, tengo que abrir paso para todo lo que el Señor quiera que yo haga. El Señor me está pidiendo que deje esta área, pero resulta que no lo puedo hacer por esto, por el otro. Bueno, tengo que quitar esos tropiezos para dejar eso que me está pidiendo el Señor que deje. Lo tengo que hacer, estoy disponiendo mi corazón para hacer lo que el Señor me pide porque he creído. Ese creyente que ha creído, dispone su corazón y se arrepiente de una serie de pecados, se arrepiente. Y como sabe que esto es muy serio, se arrepiente de verdad, para siempre. Lo toma en serio, porque ha creído. El que no se arrepiente así, de esa manera tan categórica, tan determinada, tan genuina, es alguien que no ha creído de todo. Es alguien que no ha creído de todo, que no ha tomado en serio esto. Tal vez fue un producto de una emoción, que dijo, sí me arrepiento, pero más que todo fue de la boca para afuera. Pero es porque no hay ese sustento fuerte, que es esa firme creencia en esto, en que por qué tuvo que venir Jesús, todo lo que he hablado al comienzo. Porque al comienzo le hice toda una historia de por qué vino el Salvador al mundo y cómo estábamos nosotros, la humanidad. Entonces se tiene que creer en todo eso, en que mi vida estaba dirigiéndose por caminos equivocados, estaba en una vida perdida, creyendo que me estaba yendo al cielo y me estaba yendo al infierno. Entonces esa persona, cuando cree eso y cree lo que dicen las Escrituras, hermano, hermana, toma decisiones para siempre, porque no quiere nunca más volver a poner en riesgo el tesoro que le viene a ofrecer Jesús. Lo toma en serio todo esto y es diligente. Dice, no, yo voy a mover las cosas, voy a cambiar, voy a quitar todo tropiezo, voy a sacar tiempo para esto, porque esto es lo realmente importante. Esto es más importante que el trabajo, es más importante que los estudios, más importante que mi gimnasio, la diversión, más importante que todo, que te dé vida y vida eterna. Eso es porque ha creído. Porque tal vez alguien diga, no, el pastor está exagerando. Yo entiendo, yo también pensaba así. Pero eso es porque hay incredulidad. Entonces, si hay incredulidad en algo con respecto a lo que he hablado yo ahora, es normal, diría yo, a mí me ha pasado también. Pero yo, ¿qué hice? Yo me fui a las Escrituras en busca de la verdad.
Eso es lo que tiene que hacer usted, como yo hice, ir a las Escrituras en busca de la verdad. En busca de la verdad, en busca de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesús. El que va a las Escrituras en busca de la verdad para ponerla por obra, porque para eso uno tiene que ir en busca de la verdad, para creerla y hacer lo que dice ahí. El que hace eso, el que va en busca de la verdad, se va a encontrar con la verdad, con Jesús. Va a tener un encuentro con Jesús. Amén. Ahí Él le va a ayudar y le va a hacer creer a usted. Él. Cuando usted tiene un encuentro con Él, todo comienza a funcionar, porque ya encontró usted la verdad, encontró usted el Salvador, y Él se revela a usted y le hace creer todo lo que está ahí. Y así usted dispone su corazón. ¿Y qué comienza a hacer? Comienza a allanar el camino, a allanar, quitar las piedras, enderezar los caminos, las sendas, para que todo lo que trae el Salvador, usted lo vaya recibiendo. Entonces, el Señor le va pidiendo algo, y usted dice, amén, Señor. Y usted se dispone su corazón para hacer eso. El Señor le dice, deja esa mentira. Ay, pero yo vendía más cuando mentía. Yo sí, tenía más ingresos cuando mentía, vendía, mintiendo. Ganaba dinero, pero no, dice, no, el Señor me lo está pidiendo, yo lo tengo que dejar. No, esto es importante para él. Voy a ganar menos dinero o no voy a ganar, pero yo lo hago por Él, porque la vida eterna. No, eso vale, eso sí que vale. Mi paz, estar con el Señor, eso vale. ¿Por qué alguien dejaría de ganar dinero por obedecer la palabra de Dios? Porque ha creído. ¿Se da cuenta que todo viene de ahí? Y todas las decisiones incorrectas que se toman de este tipo es porque hay incredulidad. Cuando un creyente dice, no, pero ¿por qué tengo que dejar esto? Pero porque esto no me parece mal, ya ahí hay incredulidad. Ahí hay incredulidad. Porque en la palabra dice que lo tiene que dejar. Entonces está mirando su comodidad versus lo que dice la palabra de Dios. Está mirando lo que le gusta, lo que no quiere dejar, su placer, qué sé yo. O está mirando también su forma de pensar. Su forma de pensar dice, no, pero esto no me parece. Entonces está dudando, hay incredulidad. Tiene que resolverlas yendo a buscar la verdad. Pero si no lo hace, si no va en busca de la verdad, se queda con esa incredulidad, y esa incredulidad le separa de Dios nuevamente. Le vuelve a separar de Dios nuevamente. Por eso cuando viene Jesús, nosotros tenemos que allanar el camino para poder recibirlo. Tenemos que allanar el camino para poder recibir a Jesús. Tenemos que buscar la verdad. Tenemos que, como sea, sacar todo eso que nos separa de la verdad de Él, de su palabra. Tenemos que disponer nuestro corazón. Fíjese, una persona que ha creído dispone su corazón. Una persona que dispone su corazón al inicio es una persona que reconoce haber estado equivocado. Reconoce haber estado equivocado. Reconoce que puede estar en una mentira. Pero está creyendo en Dios. Está creyendo que Dios es bueno. Y que debe hacer la voluntad de Dios. Pero tiene luchas allí. Está dudando de algo, entonces va en busca de la verdad para salir de eso. Y saca tiempo para ir en busca de la verdad. Invierte tiempo y dinero, fíjese, tiempo y dinero para ir en busca de la verdad. Porque reconoce que es importante eso, es muy importante, lo vale todo. Es extremadamente importante que halle la verdad para seguirla verdad. Es importantísimo, no podemos estar nosotros viviendo en una mentira. Y así hemos estado viviendo. Hemos estado viviendo en una mentira separados de Dios, creyendo que estábamos bien, que íbamos a ir al cielo. Pues mentiras de mentiras. Cuando alguien hace esto, hermano, va en busca de la verdad, va en busca de Jesús, hemos dicho, le va a encontrar. Porque está yendo con un corazón dispuesto en busca de la verdad para ponerla por obra, para hallarla y para hacer esa verdad, para no salirse de ella. Eso es lo que el Señor quiere, eso le agrada al Señor, a pesar de que haya estado en duda, pero va en busca de la verdad. Porque tiene un propósito correcto, que es, quiere salir de esa incredulidad para conocer la verdad y no salirse de ella.
Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, una persona que dispone su corazón, una persona que ha creído, dispone su corazón. Y dispone su corazón para, fíjese, para recibir lo que Jesús le trae. Dispone su corazón para aceptar lo que Jesús le ofrece, para hacer lo que Jesús le pide en su palabra, o a través de las enseñanzas de sus pastores, o a través del consejo de sus pastores, todos ellos alineados a la palabra de Dios. Esa persona se dispone para hacerlo, para aceptarlo, porque ha creído. Repito, una persona que no está haciendo esto del todo es porque hay algo que no ha creído. Hay incredulidad. Entonces, pero ya estamos hablando ahora de la que sí creyó, dispone en su corazón, recibe una palabra, escuche bien, recibe una palabra y no la ignora. No, sino toma decisiones para ponerla por obra. Mire que lo que le estoy diciendo. Si un creyente que ha creído dispone su corazón para todo lo que venga del Señor, y cuando recibe una palabra, ya sea por una predicación que escucha, un mensaje de un pastor, por la lectura de la palabra de Dios, por el consejo de su pastor, recibe una palabra y no la ignora, sino toma decisiones para ponerla por obra ya mismo. Así funciona esto. Así lo está haciendo usted. Porque así funciona, porque ha creído y dispone su corazón para eso. Es así, no hay otra manera de hacerlo. Si hay algo cuando uno recibe una palabra de Dios, cuando un creyente recibe una palabra de Dios por cualquiera de los medios que he dicho, prédicas, mensajes, directamente de la palabra de Dios, recibe una enseñanza, ese creyente lo tiene que poner por obra ya. Definir cambios, sacar tiempo, anotarlo y ver ya la estrategia de cómo lo va a hacer para poner por obra eso. No lo ignora, porque ha creído y porque está disponiendo su corazón para eso. Eso es disposición del corazón para eso. Pero el creyente que escucha un mensaje y lo escuchó nada más, y ahí se pone a escuchar otro mensaje, pues ignoró la palabra de Dios, ignoró la voz de Dios, pues ese creyente no ha dispuesto su corazón para la voz de Dios que le estaba hablando. Entonces se da cuenta cómo ahí nomás ese creyente ya está rechazando al Señor, no está disponiendo su corazón, porque escuchó un mensaje y hizo caso omiso a lo que ese mensaje le estaba enseñando. Escuchó la enseñanza, que es algo que tiene que hacer, pero simplemente no lo hace por haber razones, pues está rechazando la voz de Dios, no está disponiendo su corazón. Está rechazando la voz de Dios. Está siendo un oidor de la palabra, porque solamente la escucha y la ignora. Entonces los que escuchan palabra, pero no la ponen por obra, están ignorando la voz de Dios, no están disponiendo su corazón para Dios. Y tal vez lo estuvieron haciendo bien, pero cuando hace eso, pues dejó de hacerlo. Tal vez estuvo caminando bien, pero a partir de ahí, lamentablemente, escúcheme bien, comienza su retroceso. Le abre una puerta a un espíritu de incredulidad que se mete allí, porque ese corazón no se dispuso para seguir adelante. Fíjese, aquí quiero explicar algo, ¿no?, acerca de la disposición del corazón. La disposición del corazón es un camino, es un caminar donde uno dispone su corazón en ese camino una y otra vez, para hacer lo que el Señor le vaya pidiendo que haga, para dejar lo que el Señor le vaya pidiendo que deje, para hacer la voluntad de Dios y todo lo que vaya usted aprendiendo en el camino. Algo de eso hablé la semana pasada, que disponer el corazón es un camino donde uno va disponiendo su corazón para hacer lo que el Señor le pide una vez y otra vez, y así nos la pasamos pues toda la vida disponiendo nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios siempre. Es ese corazón dispuesto. No es cosa de una sola vez. Es un caminar, es una vida. Lo que nos pide el Señor, amén, Señor, eso voy a hacer. El Señor le pide, haga esto, pues lo hago. Deje esto, pues lo voy a dejar. Y así, en el tiempo, en el caminar. Y seguimos disponiendo nuestro corazón para todo lo que nos vaya pidiendo el Señor. Y a medida que uno va disponiendo su corazón, ¿qué pasa? Más luz viene a nosotros, más luz. O sea, más nos da el Señor, más revelación, más claridad. A medida que nosotros vamos aceptando
lo que nos pide el Señor directamente de la palabra o a través de los pastores o a través de predicaciones que escucha. Escucha ese mensaje y dice, ajá, esto lo voy a poner por obra. Amén. Pero si, repito, escucha un mensaje y no hace nada con ese mensaje, pues está haciendo todo lo contrario. No está disponiendo su corazón. Entonces, es un caminar donde el Señor nos va dando cada vez más luz. Cada vez más luz. Hay un pasaje de la Biblia que dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, es decir, la luz del amanecer, que poco a poco se va haciendo más claro hasta que se hace una luz plena. Amén. Ese es el caminar del hombre que dispone su corazón, del hombre, de la mujer que dispone su corazón. Va disponiendo su corazón y cada vez va llegando más luz a su vida. Más luz a medida que sigue disponiendo su corazón. Pasan los años y más luz hasta que esa luz es plena. Pero si una persona deja de disponer su corazón en algún momento, lamentablemente, vuelve a la oscuridad. Vuelve a la oscuridad. Entonces, el problema de no disponer el corazón, ese es cuando no hacemos la voluntad del Señor en algo, la oscuridad vuelve, hermano, la oscuridad vuelve, comienza el retroceso y volvemos nuevamente a la oscuridad. ¿Y cómo comienza la oscuridad? Con el desenfoque. Entonces el creyente pierde el enfoque, ya comienza a enfocarse en otras cosas de la carne, distracciones, en otras cosas, ocupaciones en otras cosas. Entonces ya no puede concentrarse, hay falta de constancia, porque lamentablemente comenzó la oscuridad, comienza la confusión, ya las cosas no las entiende, se confunde, es decir, el engaño está presente. ¿Por qué? Porque tal vez estuvo caminando bien, pero en algún momento dejó de hacer la voluntad del Señor y entró en este proceso de retroceso, porque dejó entrar la incredulidad, no dispuso su corazón para hacer la voluntad del Señor. Estuvo caminando bien, pero estuvo yendo hacia adelante, cada vez con más luz, pero dejó de hacerlo porque se descuidó. Tal vez ya lo hemos hablado de eso por diferentes razones, pero comienza su retroceso. Yo le quiero dejar algunos ejemplos aquí, algunos ejemplos bíblicos de esto. Entonces vamos a ir al libro de... Esto es muy importante, esto que estamos hablando. Lamentablemente se descuida mucho esto. En Mateo 16:13, voy a leer lo que dice a continuación. Vamos a leer del 13 al 19. Mateo 16:13 dice así: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. Les preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías, o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino el Padre, mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que Jesús dice a sus discípulos, le hace una pregunta a sus discípulos de quién es Él, qué dicen de Él. Y algunos de sus discípulos, hablando de sus discípulos, no sabían quién era Él. Creían que era Juan el Bautista, creían que era Elías, Jeremías o otro profeta. Pero Pedro sí sabía quién era Él. Dijo: tú eres el Cristo y el Hijo de Dios viviente. Pedro sí sabía. ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, eso que dices tú te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa? Que a los otros que dijeron otra cosa, a esos el Padre no le había revelado quién era Jesús. No le había revelado quién era Jesús, y ellos no tenían la revelación que sí tenía Pedro. ¿Por qué ocurre esto? Por lo que hemos estado hablando. Porque esto demuestra que Pedro sí tenía un corazón dispuesto para el Señor, y no los discípulos a quienes les preguntó antes.
a quienes se refirió Jesús antes. Todos eran discípulos de Jesús, todos. Los que contestaron equivocadamente también. Todos seguían a Jesús, pero no todos tenían la misma disposición de corazón. ¿Se da cuenta? Hay muchos que van a la iglesia, sí, escuchan todos los mensajes, no me pierdo ni uno, pero no tienen disposición de corazón, muchos de ellos, y el Señor no se revela a ellos. Entonces la luz no está llegando a todos igual, si llega a aquellos que disponen su corazón. Disponen su corazón, entonces tienen entendimiento de las cosas, tienen claridad, la verdad está con él. Pero en los otros que tienen oscuridad y no entienden, no creen, porque hay todavía incredulidad, por lo tanto no sé, o sea, el hecho de que no hayan dispuesto su corazón en el otro grupo, el hecho de que no tengan la revelación de quién era Jesús, es porque no han dispuesto su corazón. Por eso que el Señor no se ha revelado a ellos. Y esto sucede porque hay algo en lo que no han creído. Hay incredulidad allí, en ellos. ¿Se da cuenta? Todo viene de creer. El que cree dispone su corazón, y al que dispone su corazón va a recibir de parte del Señor gracia, luz, va a recibir. En este caso están hablando de revelación de parte de Dios directa. Jesús le dijo: bienaventurado eres, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre. Es decir, trayéndolo a los términos nuestros, dice: bienaventurado es usted, que no se lo reveló a usted ningún pastor, sino mi Padre. Es decir, nosotros no deberíamos buscar la revelación que el Señor le ha revelado a otros. Nosotros vamos a la iglesia para que nos den un mensaje, para que el Señor nos me traiga esa palabra de revelación. Pues eso es lo que el Señor le reveló a ese pastor. Pero aquí dice el Señor que bienaventurado eres, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre. Es decir, lo que el Señor quiere es que nosotros dispongamos nuestro corazón para el Señor, para hacer la voluntad de Él, para buscarlo a Él, para seguirle a Él, y ahí el Señor se va a revelar directamente a esa persona, no a través de nadie, no a través de un mortal. Amén. Estos discípulos, significa que estos discípulos de Jesús, el primer grupo, estuvo caminando con el Señor, pero no dispusieron su corazón como sí lo hizo Pedro. Había algo de incredulidad en ellos y por lo tanto no se sometían del todo a las enseñanzas de Jesús, como el caso de Judas, lo conocemos. No se sometían del todo a las enseñanzas de Jesús porque había cierta incredulidad. Ellos seguían creyendo, en el caso de Judas, por ejemplo, él seguía creyendo que tenía que tener ese manejo del dinero, que tenía que guardar dinero, acumular dinero, que tenía que quedarse con un dinero que no era suyo, pues él lo creía. No había creído en lo otro, en la palabra de Jesús, no. Había incredulidad y no dispuso su corazón para obedecer a Jesús en esa área, y por lo tanto Satanás se metió en Judas. ¿Se da cuenta? Así funciona esto. Y Judas probablemente estuvo caminando bien por un tiempo, pero cuando no sometió, cuando no dispuso su corazón para someterse a la palabra de Dios en esa área del dinero, ahí comenzó su retroceso. Miren cómo terminó. A pesar de que caminaba con Jesús, a pesar de que iba a la iglesia, digamos, todos los días, usted puede ir a la iglesia todos los días, pero si en su corazón no está disponiendo su corazón para hacer lo que le dice el Señor, pues de nada le sirve. Usted puede cantar muy lindo, usted puede orar, qué bonito, ¿cómo ora? Pero si su corazón sigue habiendo pecado, sigue habiendo falta de disposición para dejar eso que le dice la Escritura, no está el Señor no está con usted, el enemigo está. ¿Se dan cuenta cómo es tan importante todo esto? Y todo esto que viene de creer, de si creyó o no creyó. Por eso que todo es tan importante, que afirmarnos en creer, y para creer, que hemos dicho que hay que buscarlo al Señor, a solas, y con la lectura de la palabra, meterse en buscar la verdad, hasta encontrar, hasta tener un encuentro con la verdad que es Jesús. Y ahí Él nos va a ayudar a creer. Hay otro versículo más, que dice en Juan 6:63. Juan 6:63 al 69 dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice Jesús. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, subrayo, muchos de sus discípulos, se volvieron atrás
y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Otra vez Simón Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Otra vez lo mismo, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué dice Jesús? Que hay algunos que no creen. Hay algunos que no creen. Y desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. O sea, no cualquiera, no estamos hablando de inconversos, no estamos hablando de gente que no conoce la palabra de Dios, no, ellos por supuesto que están apartados del Señor. Estamos hablando de sus discípulos, muchos de sus discípulos, verso de Juan 6:66. Se volvieron atrás sus discípulos, muchos de ellos, y ya no andaban con él. ¿Qué pasó? Estos discípulos, dice, y ya no andaban con él, o sea, estuvieron andando con Jesús, estuvieron yendo bien, hasta que recibieron una enseñanza que no estuvieron dispuestos a seguirla. No dijeron, esta palabra es muy dura, ¿quién la puede seguir? De ahí viene esto, que dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás. ¿Se da cuenta? Entonces estuvieron caminando bien, pero lamentablemente en un momento del tiempo, debido a una enseñanza de Jesús, no estuvieron dispuestos a seguirla, y ahí comenzó su retroceso. Mas Pedro dijo, pero nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo. Es decir, ellos no decidieron irse, decidieron permanecer con Jesús. Amén, los dos. Ahí está la diferencia. Esos, Pedro y los 12, por lo tanto, siguen en el camino, disponiendo su corazón cada vez más. Otros se van quedando, pero ellos permanecieron. Ellos siguen en la luz, mas los otros se volvieron a la oscuridad. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pero Jesús, quiero ir al comienzo de este pasaje que he leído. Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. Así comenzó Jesús en este pasaje. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero menciona la carne, fíjese. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por temas de la carne, por cuestiones de la carne, hay muchos que van a dudar. Y lamentablemente no van a seguir a Jesús, no van a disponer su corazón para hacer determinada cosa por asuntos de la carne. Pero esto sí lo pudo hacer Pedro, y sus discípulos sí pudieron vencer eso. ¿Por qué? Pedro lo dijo, y nosotros hemos creído, y sabemos, o sea, ya era una convicción total, sabemos ya no es solamente creer, yo sé, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, ya la carne ya estaba ahí por debajo, ya no lo movía ahí, porque ellos habían creído. La importancia de creer para someter su carne, hermano, hermana, acá dice, según este pasaje, nosotros tenemos que creer, pero totalmente. Y hemos dicho que para creer totalmente, porque no se puede creer, nosotros venimos de la incredulidad, se tiene que buscar la verdad, ir a buscar la verdad a solas. Y ahí es donde se le va a revelar la verdad a usted, Jesús. Entonces estamos señalando, hermano, no sé si se da cuenta, un camino, estamos señalando un camino, pasos que se tienen que dar, pasos para que este Cristo que ha sido enviado, este Salvador, entre en nuestra vida y comience a darnos todo eso que Él nos quiere dar. Fíjese, para terminar, Jesús no se trata de escucharlo nada más. No se trata de escuchar de Jesús, de saber de Jesús, de escuchar la palabra y saber de la palabra, escuchar prédicas, escuchar mensajes. No. ¿De qué se trata todo esto? De que Jesús fue enviado a salvar al mundo, a salvarle a usted y a mí. Y que nosotros tenemos que permitirle que Él entre en nuestra vida, tenemos que quitar todo tropiezo, porque Él es la luz del mundo, Él es la verdad, Él es la vida eterna, Él es todo lo que nosotros necesitamos, Él es nuestra identidad, Él es lo que viene a darnos a nosotros sentido en nuestra vida, Él es todo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dejarlo a Él venir a entrar y que Él haga como Él quiere en nuestra vida. Solamente así, hermano y hermana, estará usted en total y absoluta victoria. Porque así usted va a poder creer y va a poder someter todo lo que pueda someter. Pero si usted no hace eso, si hay algo que se guarda, hay algo que mantiene del pasado, cierta incredulidad, algo que no funciona, no puede hacer esto.
Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entonces, previamente tiene que ir a meterse en la verdad, hasta que eso ocurra, hasta que Él se revele a usted y usted le abra el camino totalmente. Y ahí está nuestra victoria. ¿Cuál es la victoria? Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. Él, cuando entra en nosotros, todo comienza a funcionar. Todo comienza a funcionar porque el paquete de Dios, por su gracia, es total. Nos cubre todo. Lo único que necesitamos es abrirle camino al Salvador para que entre en nuestro corazón y todo va a fluir bien. Vamos a tener victoria, vamos a tener gozo, vamos a tener paz, vamos a tener amor, su amor. Eso lo ha prometido el Señor. Eso lo ha prometido el Señor para nosotros. ¿Para quiénes? Para estos, pues, los que hacen eso. Pero no lo hemos permitido, no le estamos permitiendo al Señor, al Salvador, que haga eso en nosotros. Nos estamos resistiendo. Él nos viene a dar un camino de luz, de gozo, a cambio de que nosotros le entreguemos nuestra vida pasada equivocada. Él viene a traernos la vida eterna, a cambio de que le entreguemos nuestros pecados. Pero nosotros no lo estamos haciendo del todo. Lamentablemente no estamos quitando las piedras del camino, no estamos enderezando las sendas. Estamos aferrándonos a algo del pasado. Estamos impidiendo que Él haga su obra en nosotros. ¡Qué terrible, qué terrible! Estamos rechazando nada menos el paquete de salvación del Señor, que es, repito, es total. Total, a medida que yo voy más estudiando en las Escrituras, metiéndome en el Señor, más y más, realmente yo me quedo asombrado del plan maravilloso del Señor para nosotros, que es total, total. Su gracia lo cubre todo, el pacto de gracia es total, sumamente beneficioso para nosotros, total, simplemente que Él nos libra de todo, nos da todo, todo nos ayuda en todo, pero tenemos que estar totalmente rendidos a Él, totalmente dispuestos a Él. Ese es el problema del hombre, que no llega a eso porque no cree, repito, pero tampoco le busca. Porque si le buscare, podría creer. Él le va a permitir, Él se va a revelar a usted para que crea. Y así va a poder hacer esto. Amén. Entonces estamos delante de una disyuntiva, de una decisión, que viene el Señor y nos dice: yo tengo para ti el reino de los cielos, pero deja atrás esa vida pasada que tienes, arrepiéntete. Y el reino de los cielos está para ti. Depende de nosotros esa decisión. Si nosotros decimos disponer nuestro corazón para Él, depende de nosotros. Si hay incredulidad, tenemos que ir a buscar a sacar esa incredulidad de todas maneras, porque no nos va a dejar seguir en el camino, no nos va a dejar, finalmente vamos a, como estos discípulos de Juan 6:63, que estuvieron caminando bien hasta un punto, pero a partir de ahí ya no pudieron disponer su corazón para lo siguiente que le iba pidiendo el Señor. Porque déjeme decirle que el Señor nos va a ir pidiendo, y sí, y cada vez más, y cada vez más. Y solamente lo van a poder rendir esa área o disponer su corazón para eso aquellos que hayan creído absolutamente en todo. Y creer, repito, no es solamente de la boca para afuera, decir yo creo, o yo mañana lo voy a hacer esto, pues no es así. Hay que comenzar de nuevo. Usted tiene que comenzar de nuevo, buscar la verdad del Señor, porque tiene que entrar por esa puerta. Esto no se puede arreglar en el medio del camino, no, hay que volver a comenzar. Esta es una verdad tremenda. Este mensaje es global, es para simplemente ver cuál es o esta serie que está terminando ahora, es para ver por qué es que la mayoría de creyentes no están caminando en victoria como deberían, no están dando fruto como deberían, no están viviendo la vida que Dios quiere que vivan, no, prácticamente siguen viviendo la misma vida del mundo, pero escuchando mensajes de Dios. Así no es. Hay engaño, hay confusión, hemos dicho, hay desenfoque, lamentablemente. No están viviendo la vida que Dios quiere que vivamos, una vida de victoria. Aquí está este mensaje para ustedes. El Señor le ha hablado el día de hoy, el Espíritu Santo le ha hablado el día de hoy para que usted tome decisión, para que usted se ubique en dónde está, en esto que hemos dicho, para que usted vaya en busca de la salida, porque el Señor siempre nos da una salida. Tal vez usted necesite liberación, pues tiene que buscar la liberación, para que pueda el Señor abrirle el entendimiento, porque algo que trae la incredulidad es otra vez vuelve la oscuridad. Los velos otra vez son puestos, lamentablemente, las vendas otra vez son puestas, ya no se ve con claridad. Lo primero que necesita un creyente es poder decidir con claridad. Para eso necesita una liberación.
Y si no está en ese caso, pues sí, usted puede entonces buscar al Señor para que sea despejada toda incredulidad y usted pueda creer absolutamente cuando usted haya tenido un encuentro con Dios, cuando usted haya tenido un encuentro con la verdad, con Jesús. Amén. Señor, te damos las gracias, como siempre te damos las gracias por tanto que nos das, Señor, por todo este entendimiento que nos das, toda esta verdad que nos sacude, Señor, y nos muestra, nos desnuda y nos muestra cómo estamos realmente delante del Señor, cómo estamos delante de un Dios tan bueno que hizo todo por salvarnos, que sacrificó a su propio Hijo para darnos libertad a nosotros, para que caminemos en libertad. Señor, te damos gracias por eso. Y Señor, te pedimos que nos des una oportunidad más, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a las personas que escuchen este mensaje para que tal vez no se dan cuenta de su error a pesar de todo lo que estamos escuchando. Ayúdalos, Señor. No sé ni cómo, porque depende de cada caso, pero ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, cuando uno se sale del camino, entra la confusión, entra el engaño, entra el desenfoque y una serie de trampas y todo se comienza a nublar, no se ven las cosas claras. Misericordia para nosotros, Señor, que están, para los que están en ese caso. Te lo ruego, Padre Santo, te lo suplico, Señor. Tu liberación para ellos, Señor. Atiende su súplica, Padre amado. Responde a su clamor, Señor, en el nombre de Jesús. Le necesitamos, Señor, Dios Todopoderoso. Abra su corazón ahora y preséntese delante del Señor y dígale: Señor, necesito, Señor, eso que ha dicho el pastor. Yo necesito creer, Señor, perdona mi incredulidad, dígale. Perdóname, Señor, porque no dispuse mi corazón, así como debía haberlo hecho. Perdóname por haber caído en estar escuchando mensajes sin ponerlos por obra. Perdóname, Señor. No sabía que estaba contristándote. No sabía, Señor, que me estaba apartando de ti. Perdona, Señor, perdóname, Señor. Abra su corazón y diga al Señor: necesito tu ayuda. Libértame, Señor, libértame de óyeme al que estoy, libértame de esta prisión en la que estoy, libértame, necesito tu ayuda, Padre, necesitamos tu ayuda, Señor Dios Todopoderoso. Yo veo cantidad de casos que no pueden avanzar. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, te rogamos, ayúdanos, Señor, para que podamos volver a entrar por la puerta, Señor, volver a entrar por la puerta, una oportunidad más, Señor, una oportunidad más, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, cuánto te necesitamos, Señor. Perdónanos, Señor, por haber despreciado, Señor, un regalo tan grande, Señor, por haber ignorado tu palabra, que es algo tan precioso. Perdónanos, Señor. ¿Cómo pudimos ignorar tu voz, Señor, cuando nos estabas diciendo lo que tenemos que hacer? Perdónanos, Señor, por haber ignorado el consejo de mis pastores, por haber ignorado esa palabra de Dios que me diste, por lo que leí en las Escrituras. No me interesé, no fui diligente para ponerlo por obra. Perdóname, Señor, ayúdame, dame una oportunidad más. Aquí está el Señor misericordioso. No deje de buscarlo, insístale. Usted tome decisiones, vaya en busca de la verdad, clame todos los días hasta que le liberte, Señor, pero tiene que salir de esto, tiene que entrar en este camino que es un camino precioso de victoria, donde tendrá usted el amor de Jesús, que es lo más grande que hay. Tener a Jesús en el corazón, tener a su Santo Espíritu, es todo, simplemente lo tenemos todo. Si tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo. Ahí tenemos que estar todos. Ese es el camino, esa es la iglesia, esa es la novia. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Ahí tenemos que estar. Ahí va a comenzar a dar fruto, o sea, vivir una vida fructífera, glorificando el nombre del Señor como se debe, como debemos hacerlo todos. Nuestra vida debe ser para glorificar el nombre de Dios. Examine su corazón y acérquese al Señor con ese corazón dispuesto para pedir perdón y pedirle ayuda y aclamarle porque lo saque de esta situación en la que se mantiene. En nombre de Jesús te damos las gracias, Padre Santo. Gracias Dios, gracias Dios. Sabemos que estás aquí con nosotros, sabemos de tu misericordia, de que tú nos vas a escuchar y nos vas a dar una nueva oportunidad. Amén y amén. Hasta aquí este mensaje, hasta aquí esta serie. Dios le bendiga. Nos vemos en el siguiente mensaje. Amén.